Bienvenido a Crónica Fútbol. En esta ocasión te traigo un listado con las selecciones que participarán en Qatar 2022, comentando cuál fue su mejor mundial, así como su peor participación en este torneo. Como siempre, espero tus comentarios por si tienes alguna aportación al tema para enriquecerlo. Sin más introducción, continuamos. De manera rápida te invito a suscribirte, comentar o regalarme un like para poder seguir haciendo videos así. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. Iré repasando a las selecciones conforme están acomodados en los grupos en Qatar 2022. Como obviedad, me saltaré a la anfitriona, pues será su primer mundial, así como a Gales y a Canadá, aunque de manera curiosa, los europeos tuvieron un buen mundial en su debut en 1958, llegando a cuartos de final. Algo que Canadá no puede presumir, pues en su única participación tuvieron un desempeño muy pobre al no poder hacer ni un solo gol. Ecuador suma un mundial más en Qatar 2022. Su mejor participación sin duda fue en Alemania 2006, donde consiguió pasar a octavos de final, pero fue eliminado por Inglaterra. Su peor mundial sería en su debut 2002 Corea-Japón, donde tras 2 derrotas mínimo sacó 3 puntos después de vencer a Croacia. Senegal. La selección de Senegal tiene en su historial 2 mundiales y, a diferencia de Ecuador, su debut fue memorable. Tras vencer al campeón vigente Francia, las expectativas para esta selección aumentaron, logrando llegar hasta cuartos de final, donde Turquía los frenó. Por ende, su peor mundial fue Rusia 2018, ya que no logró pasar la fase de grupos tras igualar en puntos con Japón, pero perdieron el pase gracias al fair play, es decir, el sistema utilizado por el juego limpio, y 2 tarjetas amarillas más que Japón jugaron en su contra. Países Bajos ha jugado 3 finales, pero quedándose con las ganas de levantar la copa. Sin duda han sido sus mejores participaciones Alemania 74, Argentina 78 y Sudáfrica 2010, y le colocaré este último mundial como su mejor, ya que a pesar de perder la final por la mínima, ganaron todos sus partidos previos, a diferencia de los otros 2 donde tuvieron empates e incluso derrotas. Su peor participación sería en Francia 1938, donde tan solo con un partido en fase de octavos, pues no se jugaron rondas de grupos, perdió ante Checoslovaquia 3-0, terminando en la posición 14 de 16 selecciones participantes. Inglaterra. Los británicos han alzado en una única ocasión la Copa Mundial y precisamente fue su mejor mundial el que organizaron en 1966. Su peor actuación fue en Brasil 2014, donde en el llamado Grupo de la Muerte tan solo le arrancaron un punto a la que se pensaba era la cenicienta del grupo, Costa Rica, quedando con esto en la posición 26 de 32. Irán. En las 5 participaciones de Irán, ninguna ocasión han pasado de ronda de grupos. Determinar cuál fue su mejor mundial es complicado, pero le pondré a su participación en Rusia 2018, ya que logró sacar una victoria y un empate, quedando en la posición 18 de 32. Su peor participación fue en Argentina 78, donde consiguió un empate solamente, pero por una diferencia negativa de goles terminó en la antepenúltima posición de la tabla. Estados Unidos. La selección de las barras y las estrellas tuvo su mejor participación en el primer mundial de la historia, Uruguay 1930, donde consiguió un tercer lugar, y en su peor actuación hay un empate en 2 ocasiones donde terminó última en la tabla de posiciones. Italia 1934 perdió su único partido en octavos y en Francia 1998 terminó de última tras perder sus 3 partidos en fase de grupos. Argentina. La albiceleste, la bicampeona, tuvo sus 2 mundiales en 1978 y en 1986, y le colocaré a esta última en México 86 como su mejor mundial, aquella donde el astro Maradona se alzó con el trofeo. Su peor actuación fue en Italia 1934, donde, con tan solo un partido en octavos, cayó 3-2 ante Suecia, terminando en la 9ª posición de 13. Arabia Saudita. La selección árabe pasó a octavos de final en su debut en 1994, siendo su mejor mundial. De ahí no han logrado la hazaña, teniendo su peor actuación en Corea-Japón 2002. En aquella ocasión terminó como la peor selección del mundial al no ganar ni un solo encuentro. México.
Los aztecas tuvieron su mejor actuación en el mundial que organizaron en 1986, donde alcanzaron la fase de cuartos y terminando en la sexta posición. Su peor actuación es difícil determinar, ya que en 3 ocasiones terminaron de último lugar, pero le colocaré a Argentina 78 por tener la diferencia de goles negativa más grande con menos 10 tantos. Polonia. La selección polaca se situó 2 ocasiones como la tercera mejor selección, en el 74 y en el 82, pero será Alemania 74 como su mejor mundial, ganando todos sus encuentros exceptuando la semifinal de manera obvia. Su peor actuación fue en Corea-Japón 2002, donde tan solo consiguió una victoria ante Estados Unidos, terminando en la posición 25 de 32. Si bien en Francia 38 tuvo un solo partido perdiéndolo, su encuentro ante Brasil ha sido uno de los más interesantes en la historia de los mundiales. Francia. La bicampeona Francia se coronó en el 98 y en 2018, en ambas ocasiones. Tuvo 6 victorias y solo un empate, ganando estos partidos en penales. Pero será su mundial Francia 98 como su mejor actuación, al tener mejores resultados en los partidos previos a la final. Su peor actuación fue en Corea-Japón 2002, donde llegaban a defender el campeonato, pero fracasaron de manera sorpresiva, sacando solamente un punto en aquel mundial. Australia. Australia tuvo su mejor actuación en Alemania 2006, en aquella ocasión pasaron a octavos de final, siendo la única vez en lograrlo. Su peor actuación fue Brasil 2014, perdiendo todos sus partidos de fase de grupos terminando en la posición 30 de 32. Dinamarca. Los daneses sorprendieron en Francia 98 llegando a cuartos de final, terminando en la 8ª posición. Su peor mundial fue en Sudáfrica 2010, logrando solo una victoria y siendo la única ocasión hasta el momento que no han pasado la fase de grupos. Túnez. De 5 participaciones, en ninguna ocasión ha pasado de ronda de grupos, pero le pondré a Argentina 78 como su participación más destacada al ganar un partido a México y empatar a Alemania. Su peor actuación fue en Corea-Japón 2002 al no ganar un solo encuentro y terminar en la posición 29 de 32. España. Sin duda, Sudáfrica 2010 fue el mejor mundial para la escuadra española y al igual que Francia, la maldición del campeón acechó a España en Brasil 2014, donde tuvo una participación sorpresivamente mala. Los campeones defensores tan solo consiguieron una victoria, despidiéndose en primera fase. Costa Rica. Brasil 2014, Costa Rica se emparejó en el grupo de la muerte con Inglaterra, Italia y Uruguay. De modo sorpresivo, terminó siendo líder de grupo y avanzando hasta cuartos de final. Su peor mundial fue en Alemania 2006, perdiendo sus 3 encuentros, terminando en penúltima posición de la tabla general. Alemania. Los tetracampeones casi siempre han tenido mundiales destacados y te pediré tu ayuda para determinar su actuación más destacada. Por lo tanto, les colocaré a Brasil 2014 como su mejor mundial, tomando en cuenta los resultados en los partidos previos a la final. Y de nuevo, así como a Francia y España, los teutones sufrieron la maldición del campeón, teniendo a Rusia 2018 como su peor mundial. Tan solo con una victoria se despidieron del torneo en fase de grupos. Japón. Los nipones tuvieron su mejor mundial cuando fueron anfitriones, pasando a octavos de final, pero en Francia 98 terminaron en la penúltima posición al no ganar un solo encuentro en lo que fue su debut mundialista. Bélgica. Bélgica alcanzó un tercer lugar en Rusia 2018, lo cual ha sido su mejor participación hasta el momento. Y para Italia 1934, tan solo jugando un partido, perdió ante Alemania 5-3, con lo cual terminaron penúltima en la tabla general. Marruecos. Los africanos llegaron a octavos de final en México 86, con lo cual ha sido su participación más destacada. En Estados Unidos 94 terminaron penúltimos tras no ganar un solo partido. Croacia. Los croatas sorprendieron en el mundial anterior tras ser finalistas cayendo ante los galos siendo su mejor mundial. Su peor actuación ha sido en Corea-Japón 2002, donde si bien ganaron un encuentro, se fueron eliminados tras tener una gran participación en Francia 98. Brasil. La pentacampeona Brasil tiene en su haber bastantes buenos mundiales. Definir cuál fue el mejor puede generar debate, pero colocaré al Mundial de México 70, donde el Yoga Bonito alcanzó la gloria en la goleada a Italia en la final que catapultó a toda una generación de dieces. Quizás su peor mundial fue en 1966, pues llegaba como el bicampeón, pero apenas si pudo sacar una victoria, con lo cual se fue eliminado en primera ronda. Serbia.
La selección de Serbia es un remanente de la extinta Yugoslavia, por lo tanto, si tuviéramos que colocar su mejor participación sería en Chile 62, donde quedó en cuarto lugar. Su peor mundial fue cuando jugaron bajo el nombre de Serbia y Montenegro, donde fue la peor selección de aquel certamen. Suiza. La selección helvética tuvo su mejor torneo cuando fue anfitrión en 1954. En esa ocasión llegó hasta cuartos de final, quedando en la quinta posición. Su peor mundial fue en Inglaterra 66. Aquí quedó en último lugar con una diferencia de goles de -8. Como extra, casi pasó lo mismo en Chile 62, donde terminó como la peor de ese torneo. Camerún. La selección camerunés tuvo una gran participación en Italia 90. Aquí sorprendió llegando hasta cuartos de final, donde se topó con Inglaterra, frenándolos con un 3-2. Su peor actuación llegó en Brasil 2014. Aquí fueron últimos en la tabla general. Portugal. La selección de Portugal tuvo una participación memorable en Inglaterra 66. Aquí quedó en la tercera posición tras ganar a la Unión Soviética. Su peor mundial fue en Corea-Japón 2002, donde tan solo con una victoria ante Polonia se despidieron en primera ronda. Ghana. Los africanos tuvieron su mejor actuación en Sudáfrica 2010. Aquí sacó la casta por el continente, llegando a cuartos de final, perdiendo ante Uruguay en penales. Su peor actuación fue en 2014, donde tan solo arrancaron un punto en fase de grupos, terminando en la posición 25. Uruguay. Los charrúas tuvieron su mejor actuación en dos ocasiones, justamente en sus dos victorias en la final, pero le colocaré al primer campeonato organizado por ellos, Uruguay 1930, donde levantó la copa tras ganar a Argentina. Su peor actuación fue en Corea-Japón 2002. Aquí lograron empatar 2 partidos, con lo que no les alcanzó para pasar a octavos, terminando en la posición 26 de 32. Corea del Sur. Llegando con la última selección de Qatar 2022 tenemos a Corea del Sur, quien tuvo su mejor participación en el mundial que organizó en conjunto con Japón en 2002. Aquí logró llegar a la semifinal, perdiendo y conformándose con la cuarta posición. Su peor actuación fue cuando debutó en Suiza 54, donde jugaron 2 partidos, comiéndose 16 goles, no anotando ninguno, con lo cual se despidió del torneo siendo la peor selección. ¿Qué te pareció el video? ¿A qué selecciones les colocarías como sus mejores y peores mundiales? Te agradecería si las comentas. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.